Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo C. Nuestro lema es arriba los corazones. Así es, porque se trata, gentiles amigos, y ustedes lo saben, de tener temas de interés, temas que despierten, además de la curiosidad, también provean un poquito de conocimiento y que este conocimiento tenga aunada la experiencia, las vivencias de una vida que se ha desarrollado en un ambiente como el que ustedes conocen de el servidor de todos ustedes, el viejo C. En esta oportunidad vamos a compartirles un concepto esencial en la vida socioeconómica, en la vida política inclusive, de lo que es nuestro entorno social. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues vamos a escuchar, a presenciar una tesis muy interesante que nos trae nuestro colaborador, el joven licenciado Yair Isaí Errejón Castro, a quien ustedes ya conocen y quien nos expone, después de saludarnos, su tesis, que a mí en lo personal me parece sumamente interesante. Por eso les invito cordialmente a que me acompañen para disertar acerca de lo que nos propone el licenciado Errejón. Yair, Sí, adelante. muy buenos días. En otra ocasión los saludo con el gusto de siempre de estar compartiendo temas y problemas que a nosotros nos parecen a lo mejor normales y que no los hemos platicado y que no hemos profundizado específicamente en ellos, sino nada más los hemos visto sin necesidad de abordarlos. Y en ese sentido, pues el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la idea de culturas populares, de lo que podría ser una práctica o una serie de prácticas de una determinada comunidad, de una población, de un país, insertadas en un contexto capitalista que es como en el que en muchas ocasiones nos vemos nosotros inmersos. Bajo esas circunstancias o esos criterios, valdría la pena, desde mi punto de vista, identificar qué es lo que nosotros entendemos por cultura. Y bajo esa definición de cultura por la cual nosotros debemos partir, insertarlo también este concepto de cultura en lo popular. Bajo esa circunstancia, pues tendríamos que delimitar la idea de cultura, identificarla como la serie de prácticas, de representaciones, de performance de las sociedades dentro de ellas mismas y frente a las demás. Es decir, las prácticas que nos constituyen o nos identifican como un grupo social y que dentro de ese grupo están naturalizadas, pues en otros grupos, en otras circunstancias, en otra área geográfica, resulta que son completamente distintas y que nosotros podemos identificar alguna de estas situaciones como natural dentro de una circunstancia y en otro territorio, con otras poblaciones, con otras personas, pues es algo que está reprobado o incluso mal visto. Y en ese sentido, pues las prácticas que nosotros identificamos pueden ser muchísimas, cualquiera de las situaciones que realizamos en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, eso sería una práctica, una parte de la cultura. Y popular, pues cuando ya está sumamente identificada, arraigada entre alguna parte o entre la generalidad de la población. Una de esas ejemplificaciones de cómo podemos nosotros identificar la cultura, pues podría ser el hecho de consumir alimentos, que sería una práctica que hasta el mismo
organismo, la misma naturaleza requiere para que nosotros sigamos con vida. Entonces, bajo esa circunstancia, pues nosotros estamos con la costumbre de desarrollar y de preparar, de ingerir alimentos que dentro de nuestra cultura son naturales, son prácticas, es decir, prácticas naturales en el sentido de identificar que es algo común que nosotros podamos ingerir estos alimentos. A ver, licenciado, Sí, aquí podríamos señalar que, por ejemplo, un pensador japonés, sí, tan reconocido como Masanobu Fukuoka, señala que la cultura es simple, es sencilla, es natural. La cultura, como lo plantea usted, es un código conductual, es decir, un procedimiento, tanto para satisfacer necesidades primarias como la alimentación, asumo que también el vestido, la habitación. Entonces, si la cultura se ve afectada por el medio ambiente, ya sea natural o social, por el ecosistema, como lo señala usted, entonces tendría que ser una práctica popular para que pudiera establecerse como cultura en nuestro contexto, una práctica popular generalizada, como es el caso de tomar 3 alimentos al día, como es el caso de utilizar pantalones los varones. Bueno, ya también las chicas se los ponen y muy claro. bien, por cierto, bendito sea Dios. Y también, pues, cuestiones tan clásicas que están enmarcadas en necesidades básicas. Esto también es cultura, pero es una cultura que va más allá de lo que socialmente podría llamarse, o más bien políticamente podría llamarse popular. Yo siento que, como lo señala Masanobu Fukuoka, la cultura en ese sentido es natural, es sencilla, es asequible. Lo es, simplemente cada una de las poblaciones que integramos nosotros, lo global, pues tiene prácticas distintas una y otra. Entonces, lo que unos asumimos como natural, otros no. Y en su defecto, estas eventualidades que pueden llegar a ocurrir y a permear, digamos que comunidades ya muy establecidas, con una serie de prácticas también ya reconocidas entre ellos mismos y por otros grupos y que se ven afectados, pues puede ocurrir, no estamos a salvo de ninguna circunstancia, pues no sé, como por ejemplo una lluvia, un huracán, o un tsunami, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que de los recientes fenómenos naturales que se enmarcan, digamos que en la geografía, ¿no? Depende. Por ejemplo, lo ocurrido en Acapulco, que fue un verdadero desastre, un auténtico caos, en donde inclusive las instituciones más sólidas de nuestro Estado, y no me refiero nada más a la cuestión política del gobierno, sino del Estado en general, fueron tomadas totalmente por sorpresa. Entonces, la cultura, sin embargo, se hizo cargo de nuestra recuperación porque asumimos, la sociedad mexicana, la recuperación de un espacio señalado. Acapulco y pues la costa grande de Guerrero, la costa chica en Oaxaca, afectados por esos fenómenos que fueron tan desastrosos. Pero no nada más en el aspecto económico, sino fundamentalmente en el aspecto social. Esta también es una forma de cultura, porque la solidaridad demostrada en nuestra nación mexicana no es privativa de México. La solidaridad es una de las características de humanidad más universales. Pero sí, en el aspecto de nuestra nación
como tal, como nación, pues realmente sí se manifiesta de manera muy poderosa y en un sentido, como usted dice, en un sentido popular. Porque aquí inclusive hasta los desposeídos, con lo poquito o nada que podían aportar, lo hacían totalmente desinteresados. Así es, digamos que dentro de las características de la cultura mexicana, pues es el apoyar al otro, ¿no? Estás dándote cuenta que tiene una pérdida, digamos que de su casa, de su familia, de un ser querido, y ¿qué vas a hacer? No te puedes quedar escondido o haciendo el que no te das cuenta de la situación cuando todo está devastado, incluso tú mismo pudiste haber perdido algo y atender a esa cuestión de la ayuda como también una práctica cultural. Hay una tendencia que se está afianzando en nuestra cultura y es la indiferencia, el aislamiento, el, la actuación virtual que no nos compromete físicamente con algún esfuerzo muy señalado. Esta cultura de la indiferencia está siendo, si no favorecida, cuando menos presentada por los medios digitales, por la facilidad de hacerse de los bienes de consumo a través simplemente de accesar a un determinado portal, meter la tarjetita, bueno, desde luego si no pones la tarjetita, pues no te manda nada. Así es. Y en unos 3, 4 o 5 días recibes lo que solicitaste, ¿verdad? Y de esta manera nos estamos aislando. ¿Esto en qué sentido puede ser popular o no, licenciado? Esa sería una tendencia que está llegando a la cultura mexicana a través de la globalización. Esas características o esos rasgos de la indiferencia vienen muy de la mano con esta llegada de esa globalización en la que el día de hoy tenemos contacto con sociedades de países de primer mundo en los que ellos se han visto, se han identificado precisamente por esa indiferencia, por esa frialdad y que no tiene nada que ver con la caracteriología del mexicano, en la que este mexicano sí está acostumbrado a echarle la mano al otro como común y popularmente lo podemos decir. Y en el caso de los países de primer mundo, la gente llega a considerar y a pensar que el simple apoyo económico, que a veces no es tan simple, pues llega a solventar muchos casos, pero a veces la gente, y sobre todo en la cultura mexicana que está acostumbrada o que estamos acostumbrados en el saludar a las personas, en el tratarlas afectuosamente, literalmente en echarles la mano cuando están en una situación lamentable, pues ¿qué se hace? Tomar de los recursos que a lo mejor no tienes la economía ni la solvencia que tienen algunas de estas personas para, como usted bien lo describe, ¿no? De comprar algo vía internet y después recibirlo, pero tienes la posibilidad de ayudarle con recursos humanos, es decir, apoyarle con tu familia, en este caso retomando el ejemplo de lo de Acapulco, ¿no? A sacar el lodo, a limpiar un poco la superficie que está ahí para verse beneficiados todos y no con esta idea fría y calculadora, sino de hermandad. Bueno, la solidaridad se manifiesta simplemente con el afecto y con la presencia para empezar. Así es. Pero finalmente, la donación de uno mismo, la donación del esfuerzo, del trabajo y de los recursos también es muy, muy, muy significativa. Pero hablando de culturas populares en nuestro entorno, sin encasillarlas, ¿cómo podríamos finalmente determinarlas, licenciado? Tú que eres sociólogo de alguna manera y que manejas la teoría literaria y todo esto, ¿cómo podríamos definir una cultura popular en nuestro entorno? ¿Qué sería una cultura popular?
digamos que una serie de producciones Eso es, que efectivamente, dentro sí, de sí, sí, un sí. grupo, en este caso pensemos Michoacán, ¿no? Una serie de producciones que pueden ser vistas como artesanías y que se producen única y exclusivamente en el territorio geográfico que ocupa Michoacán. Esa sería, digamos que una cultura popular en el que, por ejemplo, la práctica de la representación de la danza de los viejitos. Esta podría formar parte de lo que nosotros conoceríamos como una cultura popular, porque se está dando, se está representando y se está efectuando para el futuro en este territorio. Es una danza representativa de la cultura. Hay varios ejemplos que nosotros pudiéramos considerar o tomar en cuenta, como por ejemplo la producción que también se hace de figuras de barro que se lleva a cabo en Ocumicho, que también es una población que está en el estado de Michoacán. Bueno, sí, efectivamente, pero sin ir muy lejos, aquí cerca de Morelia está la tenencia esta donde se hace el festival de las Catrinas. Así ¿Cómo es. se llama? Ay, se me escapa de momento el nombre de esta tenencia, pero aquí también se hacen pues figuras de barro, se hacen losas, se hacen figuras utilitarias. Las artesanías en un principio fueron artículos creados con una finalidad utilitaria y después de ser de ser un artículo útil, ya sea para la cocina, para la mesa, para el hogar, en alguna de sus herramientas, ¿verdad? Así es. Aparte de eso, las artesanías finalmente han cumplido o están cumpliendo un, un concepto estético, pero también una forma de expresión de lo que el pueblo asume como un conocimiento adquirido de la información. A través de los medios masivos de comunicación, a través de la información se adquiere un conocimiento y esta expresión pretende retroalimentarse en muchas ocasiones con artículos, por ejemplo, de la artesanía. A propósito de Ocumicho, licenciado, Sí, tú me referías una expresión pues de lo que fue una verdadera tragedia y que en su momento se dio a conocer globalmente. ¿Cómo ah, es esto? así es. Recordamos primeramente en septiembre del año 2001 este acontecimiento que marcó la historia, digamos que mundial, ¿no? La pérdida de las Torres Gemelas en Estados Unidos, expresamente en Nueva York. Y después, 2 años después, en promedio, que se hace una investigación y una búsqueda de estos elementos que en este territorio de Michoacán hacen con barro, pues se encontraban ya la representación de las Torres Gemelas en barro hechas con este material y representando a ese evento fatídico en el que también algunos michoacanos perdieron la vida porque se encontraban trabajando en ese espacio. Y entonces eso llega a ser muy importante porque hay una mezcla otra vez de culturas en las que se identificaba, por ejemplo, también a Osama Bin Laden dentro de estas mismas esculturas, que podríamos verlas así porque eran grandes, las Torres Gemelas y luego algunos diablos, estas figuras que forman parte de la tradición judio-cristiana y que era ya una convergencia discursiva porque tenía elementos de aquí, de allá, elementos de la cultura de ese espacio y aparte elementos judeocristianos y aparte situaciones de la vida cotidiana de un país y que ahora estaban representados en otro a través de estas figuras que eran representativas y que eran artesanías vistas como tal. Las artesanías vistas desde esa perspectiva son una expresión folclórica, por llamarles de alguna manera. Sin embargo, trascendiendo a un aspecto universal como expresión plástica de lo que ocurre, tiene a la vez elementos sincréticos,
donde tú expresas con mucha objetividad la presencia tanto de los diablos como de Osama Bin Laden, identificándose con esto, y también expresando la tragedia que sin duda ha simbrado a la sociedad universal. No hay un concepto que inspire más miedo y del que políticamente se han aprovechado los círculos del poder, que es el terrorismo. Hablar de terrorismo es simple y llanamente miedo. Y este miedo se expresa también a través de esta, que puede ser una expresión de la cultura popular, como tú dices, esta artesanía en arcilla, que en Ocumicho se ha hecho ya un tanto cuanto famosa por el hecho de tener esta expresión de algo que podría ser ajeno, pero que nos resulta muy cercano por el temor que inspira. Sí, una serie de producciones de diversos elementos de la cultura judío-cristiana, como usted lo enuncia, vistos de manera que evidencian el sincretismo, ¿no? Una mezcla de discursos en la que se identifican elementos, pues digamos, de aquí y de allá, y los hacen coincidir en un espacio y para un propósito que no es necesariamente el de hacer una reproducción del arte sacro. Es simplemente hacer una artesanía, es decir, varias piezas o piezas a gran escala o a mediana escala para ser exhibidas, que para ser vistas o llevadas a algún otro lugar del mundo donde turistas extranjeros pudieron haberlas adquirido y haber hecho de esa catástrofe ahora un elemento icónico. No decir que de la cultura mexicana, porque no sería, sino hablando un poco también de la apropiación discursiva que se hace, ¿no? Y necesariamente en este caso de la apropiación de un discurso de terrorismo apropiado a las características de lo mexicano y en este caso de lo michoacano, no una apropiación de la cultura como se hace en otras áreas, como puede ser el vestido o el calzado que hacen las grandes marcas y los diseñadores el día de hoy. Bueno, pero desde la perspectiva de el artesano como generador de cultura, siendo esta una cultura popular, desde esa perspectiva, tú como artesano, ¿qué propósito piensas conseguir, lograr o encontrar con una expresión plástica de esta fórmula de sincretismo intemporal y con una ubicuidad universal? Voy a tratar de tomar esta voz de que pudiera tener un artesano. Yo en lo personal no lo soy, pero No, claro, sí, claro, sí, claro, asumiendo que desde claro, luego, no, claro. no, pero tú Sí, eres sí, un estudioso, licenciado. claro, claro. Entonces, ¿tú qué opinas desde esa perspectiva? ¿Cuál es el propósito que busca? Llamar la atención. No hay otro más que bueno, desde mi punto de vista podrían ser varios, ¿no? Pero el principal sería llamar la atención. A lo mejor no hay otro, y lo enuncio así, en el sentido de que buscan ellos atraer más consumidores de su producto. Es decir, Consumidores. sí, atendiendo a esta cuestión capitalista, ¿no? De adquirir lo novedoso, lo nuevo. Bueno, si es una tragedia o es un problema o es una noticia a nivel internacional, pues entonces yo voy a hacer que esta noticia sea vista como arte y que yo lo puedo hacer como un arte popular, a que a lo mejor no va a ser exhibido en un gran museo, pero sí va a ser llamativo, sí va a generar este entretenimiento, va a generar morbo, va a generar espectáculo para los consumidores, sobre todo para gente que no es a lo mejor de la misma comunidad de quien lo está creando, pero sí un extranjero o una persona que haya estado informada de estos eventos, por ejemplo. Esto me lleva
indefectiblemente a una teoría que me gustaría discutir más ampliamente contigo, licenciado, Sí. pero es debido a que si consideramos, según Marx, Ujú. que los procesos de producción están determinados por la fuerza de trabajo y por el capital, por el recurso que provee desde la infraestructura, la materia prima y necesariamente el pago de la mano de obra, que en muchas de las ocasiones es muy por debajo de la plusvalía del trabajo para que genere desde luego una utilidad. Esto nos lleva a que los bienes de consumo que se originan en un proceso de producción también deben ser una expresión no nada más del capital que a través de estos bienes consigue su expansión, es decir, recaba utilidades, sino que también el propio trabajador es consumista en ese plano. ¿Por qué es consumista? Porque también se apropia de esos bienes, pagando necesariamente un precio del trabajo o de sus recursos económicos. Bienes de consumo de primera necesidad, como se señala, la alimentación, el vestido, la habitación, el sustento, pues. Claro. Y otros bienes de consumo que ya no son de lo que podría calificarse como de primera necesidad, sino que generan un estatus, como sería la adquisición de artesanías que en ocasiones no buscan pues tener una utilidad dentro del entorno del hogar o de la oficina o del trabajo, dentro del entorno del comprador, sino que más bien buscan ser un objeto que señala el estatus económico, las artesanías, lo que llamamos artículos de lujo, un auto, una, una casa habitación que no nada más cumpla las expectativas del alojamiento, sino que también exponga por las características de esa casa, de esa residencia, de esa mansión, que tenemos un estatus superior. Así es, digamos que tener casas más grandes, habitaciones más llenas de luz, espacios sumamente amplios, pero familias más pequeñas, ¿no? Esa, digamos que como una crítica y a las circunstancias actuales. Y otra de las situaciones en relación a esta parte que menciona usted en el caso de los artesanos, pues mucha parte de ellos también digamos que empiezan a trabajar por herencia de la familia en la que el abuelo se dedicó a la creación de estas artesanías, luego el padre, luego los hijos, luego los nietos y es un grupo de familias que a lo largo de la historia van creando su propia marca personal en el sentido de diseñar y crear estos artículos a gran escala y que no son apreciados, ni son vistos, ni son valorados como quizás dentro de la comunidad lo son. Y en su defecto, la parte del trabajo y la producción que se menciona, pues estas personas generalmente no cuentan con seguro, no cuentan con, digamos que con una cantidad de dinero que pueda solucionarles una eventualidad que pudiera llegar a ocurrir, un incendio en su negocio, un accidente automovilístico de alguno de los integrantes de la familia, la pérdida de alguna materia prima que ellos estén requiriendo para la creación de estas piezas. Y a lo largo del tiempo se van sumiendo en problemáticas que inicialmente iniciaron con una eventualidad para esta cuestión de la producción. ¿Y a qué crees que se deban las dificultades que afronta, las que has descrito muy atinadamente? Por ejemplo, sectores
desprotegidos como los de los artesanos. Y no nada más los de los artesanos, los pequeños comerciantes, los eslabones de esas cadenas productivas y de distribución que necesariamente intervienen en la elaboración de los bienes de consumo. ¿A qué atribuyes la falta de seguridad social para estos entornos? Pues a la carencia de programas de apoyo para ellos, de programas de difusión de la cultura que los mismos gobiernos en algún momento hacen, pero no con las necesidades que realmente ellos requieren para la vida dentro de su comunidad. Hay un texto que se llama Culturas Populares en el Capitalismo y otro del mismo autor, Néstor García Canclini, que se llama Culturas Híbridas. En él describe uno de digamos que como una especie de anécdota, que en alguna ocasión alguno de estos artesanos fue llevado a Europa para poder exhibir las piezas pues en los grandes museos que existen en ese continente. Pero la circunstancia radicaba en que la persona, los artesanos que habían sido llevados a ese lugar, se la pasaban encerrados en los cuartos de hotel y solo eran ellos mismos exhibidos como una pieza más de Como una pieza esta más. producción que ellos hacen aquí. Entonces no hay programas, se requiere de estas situaciones para poder apoyarlos a ellos. Entonces, podríamos decir que ese es un enfoque paternalista, licenciado. Un enfoque en donde el gobierno asume la responsabilidad organizativa de proveer esta seguridad social y esta estabilidad económica, entre paréntesis, a estos gremios. Pero, a mi manera de visualizar esto, y conste que digo visualizar careciendo de la vista, Claro. visualizar esta situación, es que desde una perspectiva enteramente democrática, somos nosotros, son los artesanos, son las personas que constituyen los eslabones de una cadena productiva, los que a través de sus organizaciones, a través de su gestión, es la manera como se puede obtener esta seguridad social, no nada más en una lucha por los bienes de consumo, como sería para tener un mejor salario, para tener una mayor remuneración, para tener, pues, no sé, para que se les dé una despensa. Yo siento que cada uno de nosotros debe poner un granito de arena, debe poner su propio esfuerzo. La labor, el trabajo individual tiene su propio peso, como las cosas que caen por su propio peso. Todo tiene un impacto en el ambiente en el que se desarrolla. Los seres vivos siempre estamos transformando nuestro ambiente. Los seres humanos con mayor razón. Y si nosotros ponemos un granito de arena, yo pongo mi granito de arena, el de al lado pone su granito de arena, serían todos granitos de arena, tal vez insignificantes, tal vez en los círculos de poder pueden llegar y de un soplo borrar esos granitos de arena y pedir y exigir, por ejemplo, decir, dame, yo, gobierno, yo, Estado, te pido a ti, ciudadano, dame parte de tu libertad, dame parte de tu poder. No te preocupes, yo te voy a cuidar. No te preocupes, yo te voy a mantener. Y yo, círculo del poder, yo gobierno, yo representante de un Estado, promulgo leyes que sin embargo a ti te van a parecer cómodas,
tenemos un ejemplo muy claro. La promulgación presunta, en nuestro caso, de la ley de amnistía, donde se le otorga a una sola persona, representante del Poder Ejecutivo, la posibilidad inclusive de perdonar los castigos legales que merece un delincuente, a una sola persona y a criterio de esa persona. Un retroceso de nuestras libertades, las que luchamos durante tantísimo tiempo. Nuestros antepasados dieron muchos su sangre por obtener esas expresiones de democracia a través de un Congreso libre. Se promulgan leyes como, por ejemplo, para inhibir el derecho de amparo ante los abusos del gobierno. También hay otras expresiones. La apropiación de recursos de las pensiones, nada más son ejemplos, la apropiación de recursos de las pensiones con el pretexto de que estandaricemos, y esto me está incluyendo porque es una cuestión popular, que estandaricemos las posibles pensiones que tendrían todos los trabajadores a partir del último sueldo del cual pudieran vivir, cosa que es improbable, que es matemáticamente imposible. Pero sin embargo, el gobierno nos dice: cédeme un pedazo de tu libertad, cédeme un pedazo de tu poder, y yo te voy a cuidar. A pesar de que tenemos esas evidencias, nuestra cultura sigue siendo de respaldo popular a estas decisiones y las avalamos. ¿Por qué? Porque dejamos al gobierno, si él me va a cuidar, si él me va a proteger, si él me va a dar unos centavitos cada 2 meses, adelante. Bajo esta serie de premisas, pensaríamos que partir de un reconocimiento para estos sectores populares, creadores de estas artesanías, sería válido, incluso educar mucho más a la población en ese sentido para el reconocimiento, y no necesariamente desde una perspectiva paternalista desde mi punto de vista, sino de ese reconocimiento, de búsqueda de identificarles plenamente un espacio de donde tenga el mismo valor que otros elementos de otra cultura, y no verlos como separados, ni verlos como, digamos que, marginados. Bueno, ya se han dado pasos muy importantes. Yo quisiera concluir con esto, licenciado, Sí. en abono del tiempo que nuestra audiencia tan amablemente nos dispensa. Yo quisiera concluir con esto. Ya se están dando pasos importantes. Por ejemplo, muchas casas diseñadoras de textiles, de modas en Europa, se han apropiado indebidamente de los diseños de los mayas, de los bordados de las mujeres mayas de Guatemala, de sus huipiles, de los que hacen los zapotecas aquí en México, de los bordados inclusive que hacen los aymaras, los quechuas. Sí. Todos ellos han sido copiados, han sido pirateados literalmente en esos términos, por diseñadores de marca. Ahora, a nivel mundial ya se están tomando medidas, pero es muy importante que se haga conciencia de que es el esfuerzo individual y, mejor aún, un esfuerzo de conjunto, tomando en cuenta que cada individuo es diferente, pero en esas diferencias tenemos necesidades comunes.
Y de esas necesidades comunes debemos partir para ir tomando necesariamente nuestra parte, nuestra proporción de vida, de libertad. Hay un axioma muy bonito de Fernando, no recuerdo el apellido, que en Sudáfrica, Sí. en el año 2006, dejó un escrito que concluye de la siguiente manera: no al poder, no a la gloria, solo la libertad. No sé si tengas algo más para concluir, licenciado, y créeme que son temas muy interesantes, temas que con el conocimiento que tienes teórico, porque eres muy joven, Gracias. tengamos la ocasión de seguir ahondando tanto en la perspectiva de la cultura popular desde la expresión académica hasta lo que es la cultura popular en la experiencia vivida por el viejo C, si no tienes inconveniente. Para concluir, te invito a que nos des una reflexión. Sí, gracias. Me parece extraordinaria la manera en la que usted denuncia todas estas comunidades mesoamericanas de las cuales han sido víctimas, ¿no?, de este robo de sus tejidos, y mencionarlas con el nombre como tal, sin miedo a equivocarnos, poniendo en primer lugar a los mayas y entre otras de estas culturas que les ha sido robado, porque si el día de hoy nosotros nos encontramos en un tiempo que requiere y que exige la especificidad de los nombres, de los argumentos, de las situaciones, ¿por qué no especificar a las culturas populares, ¿no? Especificar a estos pueblos con su nombre y no agruparlos todos. No, es que los pueblos mexicanos que han estado milenariamente en ese espacio, sino mencionarlos a cada uno de ellos para darles voz, para darles visibilidad y sobre todo eso que decía anteriormente, ¿no? Un reconocimiento porque son culturas originales, identitarias, que cada una tiene sus rasgos y sus particularidades, y lejos de pensar en que las podemos generalizar agrupándolas a todas con un nombre, visibilizarlas, hacerlas que reconozcan y que sean reconocidas y que tengan el lugar que debe tener en la sociedad, pues, mundial contemporánea. Pues, amables amigos, muchas gracias por su compañía. Los esperamos para el próximo de esta serie. Les rogamos que sean tan gentiles de enviarnos sus impresiones por las redes sociales que aparecen en su pantalla. Saben ustedes que estamos a sus órdenes. Y claro, los temas que ustedes determinen, vamos a intentar dilucidarlos a través de la experiencia del viejo C y sus historias. Muchísimas gracias por su compañía. Solamente me resta decirles: arriba los corazones, y no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo. Hasta la próxima.